Hola chicos, ¿cómo están? Vamos entonces a empezar este día aprendiendo acerca de los señoríos étnicos. Antes de empezar con este tema, ¿qué tiene que ver este tema con el video que vieron acerca de la Torre de Babel? Pues es muy importante ver cómo la humanidad desde sus inicios de este mundo ya buscaba algún tipo de organización. Buscaba organizarse en ciudades, buscaba unirse entre familias, hacer cosas muy productivas, como ocurrió en la historia de la Torre de Babel. Sin embargo, Dios no permitió porque sus fines no eran buenos, ¿ok? Entonces, al final de esta clase voy a explicar un poco cómo se relaciona de mejor manera. Vamos a empezar el día de hoy con señoríos étnicos y vamos a aprender acerca de la formación de los señoríos y la organización social. Por favor, presten mucha atención porque está muy interesante la clase de hoy. Primero, ¿qué es un señorío étnico? ¿Qué piensan ustedes que es un señorío étnico? Pues un señorío étnico, les explico, es una alianza entre familias, es decir, cuando una familia se unía con otra y formaban de esa manera un señorío. Entonces, un señorío étnico era cuando dos o más familias se unían y formaban este, un señorío étnico, ¿ok? Tenían sus propias costumbres, tenían sus propias formas de vestir, tenían sus propias formas de cultivar y muchas otras cosas más que entre ellos compartían, ¿ok? Ahora, esto llevó a la formación de los señoríos étnicos. ¿Qué era lo que sucedía? Había un pequeño problema. ¿Cómo las familias podían unirse o hacer pequeñas alianzas entre ellas? Muchos de estas eran familias que tenían muchos recursos, entonces ellas buscaban unirse con familias que eran igual de, de importantes en aquella época por sus recursos que tenían, y de esta manera ellos hacían sus señoríos étnicos, ¿sí? Entonces aquí el problema era de que habían familias con muchos recursos y que tenían un señorío étnico muy poderoso, y familias que no tenían tantos recursos, eran un poco pobres, pero también tenían su señorío étnico, aunque no era muy importante en aquella época, ¿sí? Y es más, corrían el riesgo de que lleguen o sean tomados por esclavos por otros señoríos étnicos, ¿sí? Ahora, vamos a aprender un poco acerca de la organización social de estos señoríos étnicos. Primero empezamos con lo más básico dentro de un señorío étnico, que es una familia, que, bueno, ustedes saben, una familia son integrantes de un mismo parentesco, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, y estos forman una familia. Cuando esta familia crece, ¿sí? Crece de manera muy grande y llega a ser más o menos de 100 personas, junto con otras familias que quizás se unieron a esta, ya se le llama esto Ayu, ¿ok? Los Ayu eran comunidades donde ya más o menos habían 100 personas, y dentro de todas estas personas ellas elegían a su parentesco más capaz de poder representarlos, ¿ok? Era un miembro importante dentro del grupo quienes podían ellos llevar, eh, se podría decir, el orden dentro de esa comunidad, y era quien decía y designaba la actividad que debía hacer cada persona, ¿sí? También cuando los ayllus crecían y compartían la misma lengua y tradiciones y costumbres, y se unían y conformaban la yak, y conformaban esto que llamamos la yacta, ¿sí? Que es el número 3. Ya hablamos del 1 que es familia, el 2 que es ayu, y el 3 que son la yacta, que es el conjunto de ayus. Es mucho más grande, ya estamos hablando, y esto dependía de la autoridad del curaca menor. Más adelante vamos a explicar esto. Cuando las yactas daban un lugar a un curacazgo o cacicazgo, era cuando el cacique curaca menor se volvía curaca mayor, y los señoríos étnicos eran ya mucho más grandes, ¿sí? Y eran formados por cacicazgos, que son las uniones entre yactas. Es decir, la unión de familias nos da un ayu,
La unión de ayllus nos da yactas y la unión de yactas de varias comunidades nos da un curacazgo que este señorío étnico lo llevaba o lo administraba un cacique o curaca mayor. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido, ¿sí? Antes de continuar, primero aprendimos que eh, es muy importante dentro de los señoríos étnicos tener en cuenta las familias, porque las familias forman ayllus. Los ayllus, que son el conjunto de familias de casi 100 personas, forman yactas, y el conjunto de yactas, que ya es mucho mayor, comparten la misma lengua, las mismas tradiciones, forman el curacazgo, que esto de aquí ya estamos hablando ya de se podría decir, de una población mucho más grande, donde los señoríos étnicos ya estaban formados por un curaca mayor o por los cacicazgos, ¿sí? Otra cosa muy importante que hay que recalcar aquí es que ellos se compartían las tierras, los bienes, las herramientas, los frutos, porque eran parte de una misma familia, ¿sí? Y para poder continuar también es muy importante recordar que habían señoríos étnicos poderosos porque tenían muchos recursos, y habían señoríos étnicos que eran un poco pobres porque sus recursos eran muy limitados, ¿sí? Entonces había ya una diferencia social muy importante. Ahora vamos a continuar con la clase y vamos a aprender tres cosas importantes dentro de los señoríos étnicos, ¿sí? Presten mucha atención porque esto de aquí les va a servir para poder realizar la actividad que se encuentra acá abajo, ¿sí? La primera cosa importante eran los Mindalae, perdón, los Mindalae. Los Mindalae eran representantes del cacique y se encargaban de organizar el intercambio comercial entre etnias, ¿ok? Los Mindalae eran aquellas personas que eran gobernadas o eran guiadas por un cacique y hacían intercambio comercial entre etnias, es decir, la etnia del sur con la etnia del norte se encontraron en un punto y cambiaron frutas por ropa, o cambiaron animales como caballos, camellos, llamas, alpacas, lo que tenían, los animales de carga, lo podían estar cambiando por quizá cuero o algún tipo de bien, ¿ok? Eh, y como se muestra aquí en la imagen que está justo aquí, el Mindalae era esa parte del momento en la historia donde un señorío étnico se unía con otro señorío étnico para poder compartir sus recursos, ¿sí? Si yo te doy ropa, tú me das frutas, si tú me das frutas, yo te doy quizá algún tipo de animal de carga, y así ellos se compartían todo lo que tenían y poseían en aquel entonces. Y todo esto del Mindalae era llevado por un representante del cacique, ok, era el Mindalae, que justo se ubica aquí, no sé si lo logran ver. Él tiene una ropa muy diferente a cualquier persona de aquí, y era el encargado de llevar, o el jefe de organizar esto, que era el encuentro donde se intercambiaban bienes, se intercambiaban propiedades o cosas, ¿sí? Muy bien. También es una segunda cosa importante dentro de estos señoríos étnicos era el Huaca. ¿Qué era el Huaca? Era un lugar donde estas personas se reunían para venerar a sus dioses. Era un lugar donde las etnias veneraban a sus dioses y consideraban a estos lugares sagrados. Incluso hacían pequeños templos como el que vemos aquí y como el que hasta el día de hoy algunas personas han podido visitar porque han quedado como restos de los antepasados. Templos parecidos a estos
No sé cuántos han escuchado acerca de estos templos, pero esto lo llamaban en aquel entonces Huaca, el lugar donde veneraban a sus dioses. Y como tercer punto del día de hoy tenemos acerca del Curaca Mayor. El Curaca Mayor era un personaje donde ya era un cacique muy importante que pasaba a ser representante no solo de un señorío étnico, sino que podía pasar a ser representante de varios señoríos étnicos al mismo tiempo. Y sucedía más esto cuando se unía. Por ejemplo, podía llegar a ser representante del 9, del 11, del 12 y del 13, que serían los otavalos, los cochasquis, cayambis y quitus. Una sola persona podía representar o podía llegar a administrar a estos pequeños señoríos étnicos y se lo consideraba un curaca mayor, ¿ok? Este es un personaje, ¿ya? Entonces, chicos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos tres tipos de palabras. El Mindalae, que era un representante del cacique y se encargaba de hacer trueques entre señoríos étnicos. Él llevaba y traía a sus personas de aquel entonces, a su tribu, a su pueblo, a su señorío étnico para que se encuentre con otro y de esa manera intercambien recursos, ¿sí? Y también tenemos los huaca, que eran lugares. Este no es un personaje, este es un lugar donde ellos realizaban veneraciones y sus cultos a los dioses que ellos creían. Y el curaca mayor, que era el representante mayor de todos los señoríos étnicos al mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál fue el resultado de toda esta organización que poco a poco se vio en la época aborigen, en los señoríos étnicos? Pues esto de aquí nos arrojó a las sociedades avanzadas. Pasaron ellos de ser simples aldeas a construir imperios y ciudades muy grandes. La próxima semana estaremos hablando acerca de una de estas, que es la sociedad avanzada o el imperio inca. Sí, vamos a hablar un poco acerca del imperio inca, que pasó por todo este proceso de ser un pueblo aborigen, pasó a ser un señorío étnico donde habían familias, ayllus y todo esto, sí, que ya han aprendido el día de hoy. Y pasaron ya a ser imperios: imperio inca, el imperio azteca, el imperio tolteca y todos estos que ya comenzaron a unirse y a formar grandes imperios. Vamos a aprender la próxima semana, en la próxima clase de estudios sociales. Está muy interesante esto porque vemos cómo poco a poco la sociedad va evolucionando en su sociedad, en la forma de socializarse. Y sería esto para la próxima clase, que es el imperio inca. Entonces, para concluir la clase de hoy, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Primero aprendimos que en la Torre de Babel ya podíamos ver algún tipo de organización de los seres humanos para poder realizar cosas o tenían un fin en común. En la historia de hoy vemos también señoríos étnicos que poco a poco, en base a las familias, luego a la unión entre familias y poco a poco la unión entre comunidades y la unión entre señoríos étnicos, daban como resultado sociedades avanzadas, imperios, ¿sí? Entonces, la historia de la Torre de Babel se relaciona con la clase de hoy, de que la organización social dentro de un pueblo era muy importante porque podían lograr hacer muy grandes cosas, como lo hicieron los mayas, como lo hicieron los incas, como lo hicieron los aztecas, que la próxima semana vamos a estar estudiando. Muchas gracias por observar este video, por quedarse hasta el final y aprender acerca de los señoríos étnicos. Espero que les haya entretenido un poco este video, que es lo más importante, y también que hayan aprendido acerca de los señoríos étnicos. Voy a dejar un video acá abajo donde voy a estar explicando las actividades que deben realizar el día de hoy en estudios sociales. Que tengan un lindo día, chicos, y que Dios los bendiga grandemente.
Chao, chao.